Buenas noches para todos. Yo les estoy proyectando en este momento los criterios para entregar el producto de segundo corte. En ese sentido, pues ustedes encuentran que vamos a explicitar o explicar un poco en qué consiste para que no lo tomemos como, bueno, yo ya lo tengo realizado, pues prácticamente, sino que pueden surgir algunas inquietudes al respecto de la entrega. Entonces, el primer punto está relacionado con el porcentaje de similitud. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir la originalidad de nuestro texto. ¿Qué tan nosotros como escritores tenemos una manera de escribir que es única? En ese sentido, la organización de las ideas, la forma en que hacemos coherencia entre las mismas, la forma en que seleccionamos o no seleccionamos singular, plural o una palabra en particular, son, digamos, aspectos que Turnitin detecta. En ese sentido, cuando copiamos y pegamos, cuando hacemos copias directas, digamos, cogemos un artículo que nos gustó mucho y copiamos y pegamos toda su introducción, copiamos y pegamos toda su discusión, ese tipo de aspectos, su metodología, pues en últimas lo que vamos a terminar haciendo es que estamos creando un documento que el porcentaje de similitud es muy, muy alto, es superior al 20%. Cuando ustedes se van a graduar de la universidad, digamos que uno de los criterios que la DGI, la Dirección General de Investigaciones, pone es el porcentaje de similitud de un 20% como mínimo, ¿vale? Como mínimo. ¿Eso qué significa? Que eh, nosotros podríamos manipular estos datos, sí, o sea, nosotros podemos decir, bueno, restrínjame X citas que provengan de X fuentes. Si yo, por ejemplo, tengo un porcentaje de similitud muy alto, donde todas mis fuentes provienen de la Universidad de Santiago de Cali, porque tomé, no sé, trabajos de grado de otros compañeros y cosas así para elaborar el mío, pues mi similitud va a estar muy alta porque pues, prácticamente todos mis trabajos están puestos allí. Eh, Eso, digamos que nosotros lo que queremos en este trabajo, pues es que no necesitemos de eliminar esas citas o fuentes o copias directas para obtener un porcentaje, digamos, de originalidad alto. Porque en últimas, lo que queremos principalmente, pues es poder reportar una investigación que a nosotros nos gusta, ¿no? Nos pone, queremos comunicar lo que hemos investigado, ¿vale? En ese sentido, queremos que la gente conozca la manera en que nosotros escribimos, la forma en que nosotros comprendemos los textos, y por eso, digamos que me detengo tanto, digamos, sobre este primer criterio, porque a veces pasa desapercibido y, y a veces se vuelve como un capricho de los profesores o sobre un capricho de la universidad. Y en el fondo, mmm, es muy importante que no nos acusen a nosotros de plagiar una idea o que no nos acusen a nosotros de copiones, ¿no? De aprovecharnos un poco del otro, ¿no? Pues lo que queremos es un poco también eh, una buena práctica ética a nivel de escritura, ¿vale? Entonces, el primer criterio está relacionado con el porcentaje de similitud en un 20%. La idea es que no tengamos más de dos citas directas, que, mejor dicho, el mínimo posible de citas, que sea estrictamente necesaria una cita directa, la pongo, pero la sugerencia es que no se haga de esa manera, que sea muy, muy parafraseado, muy en un lenguaje académico, que ahorita vamos a mirar un poco los criterios del lenguaje académico, lo que tienen en común. El título menor de 20 palabras es una sugerencia. La idea es que a veces tenemos títulos bastante extensos. Eso digamos que lo entiendo para los proyectos de investigación que van para comité de ética, por ejemplo, cuando algunos proyectos los queremos revisar, pues a veces solo se lee el título, entonces en el título tiene que estar lo más explícito posible. Como este es un informe que viene pues para mí, pues la intencionalidad es que aprendamos un poco cómo a seleccionar nuestros títulos de tal forma que podamos comunicar la intención de nuestro trabajo de investigación en pocas palabras. ¿Listo? Luego,
Otro criterio dice que el 70% de las referencias sean del 2018 en adelante. La invitación con esto es porque ustedes cuando presenten su proyecto o están recogiendo datos en el 2022, discutiendo y todo eso en el 2022, pues todo lo que tengan en 2017 pues ya queda obsoleto, básicamente. Entonces, la intención es que esté lo más reciente posible, eh, que pues las referencias que estemos utilizando sean en inglés la gran mayoría. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se produce en ciencia pues está en idioma inglés. No quiere decir que los que no sepan inglés entonces no, pues perdieron el parcial, no, sino que ustedes pueden citar esos textos que están en inglés y los pueden, lo que necesiten, digamos, traducir, pues lo pueden hacer una, Profe, ¿sí? una pregunta. Sí. Esto de que el 70% de las referencias sean del 2018 en adelante, ¿también aplica en los trabajos de pronto de revisión sistemática que, por ejemplo, en mi caso, hacemos Ok. desde el 2015 hasta el año 2020 o 2021? Digamos Eh, que, vale, es una muy buena pregunta. Digamos que el apartado antecedentes, ¿vale? El apartado como de estado del arte como tal. Nuestro estado del arte no necesariamente va a incluir los artículos de los que vamos a utilizar en la revisión. En ese sentido, digamos que este criterio de 2018 en adelante sería más como para tu estado del arte, más como ok. para que tengas eso presente, como que, bueno, mi estado del arte es pertinente porque tengo investigaciones recientes en el área, puedo mostrar un poco como los vacíos, las lagunas que voy a llenar con la investigación, ¿sí? Profe, otra pregunta. Entonces, por ejemplo, los artículos que yo utilice como tal en mi estado del arte o en mi introducción no tienen que tener de pronto los criterios de inclusión para mi trabajo. Exactamente, exactamente. Puedo sacar simplemente definiciones de un artículo que encontré que hable acerca de mi tema y que me funcione, lo puedo incluir. Sí, claro, claro porque finalmente lo que caracteriza una revisión sistemática es el hecho de que tus resultados sí contienen como resultados artículos que cumplieron con los criterios de inclusión. Es decir, que cumplieron con la pregunta pico o con la spider que ya has utilizado. Pero todo lo que está antes de eso, introducción, planteamiento del problema, estado del arte, todo eso, digamos que hace parte de otros artículos que te pudieron soportar, que te pudieron acompañar, otras revisiones sistemáticas que te pudieron soportar tus decisiones. Entonces, es bien, eso es muy importante lo que acabas de señalar porque no, es como explicitar algo que mencionábamos anteriormente y es todas las personas cuando hacen revisión, digamos, sistemática de la literatura, van a revisar muchos textos, pero no todos van a estar dentro de los resultados de su revisión, porque no todos los artículos cumplen con los criterios. Pero hay otros artículos que fueron descartados que pueden ser utilizados en el trabajo, en el estado del arte, en el planteamiento del problema, en la justificación, ¿vale? Listo, profe. Entonces con eso, pues muy bien. El resumen, la idea es que el resumen sea de 500 palabras máximo. Eso significa que pues ese resumen, la si ustedes cuenten, o sea, subrayen el texto y que les dé menos de 500 palabras. Lo otro es Profe, que, ¿sí? tengo una pregunta. ¿El resumen debe de ir antes de la introducción o después? Vale. Normalmente los resúmenes van antes de las introducciones, ¿listo? Pero digamos que yo pues no te voy a colocar una mano de nota porque lo pusiste después o antes, pero digamos que tratemos un poco de guardar un poco la estructura de cómo encontramos un artículo. Normalmente encontramos el título, luego los autores, luego el resumen, luego palabras claves y luego introducción. Entonces vamos como en ese sentido, ¿no? ¿Ok? Otra pregunta, qué pena. En cuanto al resumen, de pronto yo que hago revisión sistemática, ¿yo tendría que poner algo en parte del resumen o no lo hago porque todavía no hemos analizado como tal los artículos? Tú podrías hacer un resumen donde tú hablas en tu introducción, tratando de poner como un contexto, como unos antecedentes, como esto es lo que sabemos, esto es lo que desconocemos,
por esto es importante hacer este estudio, ¿no? Como tratar de mostrar un poco el territorio teórico y luego entonces nos comprometemos con un objetivo del estudio. Entonces, O sea, que que- podríamos unir el resumen con la introducción. Sería como no hacerlo como separado el resumen e introducción, sino hacerlo dentro de la introducción. pues la intencionalidad es que tú, en tu resumen, como que sacas la idea más importante de tu introducción, ¿no? Como la idea más clave, porque realmente lo que tú tienes que ponerte un poco es cómo elaboramos un resumen que invite al lector a seguir leyendo. O sea, en 500 palabras, yo cómo le cuento a él lo que sé, lo que desconozco, por qué lo estoy haciendo, por qué es importante hacerlo y por lo tanto, por qué me planteo este objetivo. Como que desconocemos esto y por lo tanto, entonces el objetivo es este. Eh, Aquí, por ejemplo, yo se los dejo hasta objetivo, pero ustedes podrían, por ejemplo, decir metodología de una vez y decir, bueno, mi metodología entonces es una revisión sistemática de literatura en el caso tuyo. En el caso de los otros compañeros puede ser o cualitativamente hablando una fenomenología o un diseño narrativo, o si es observacional, entonces transaccional o de cortes o casos y controles. Entonces el asunto es como mencionar ahí cuál es nuestro diseño, eh, como las características como más esenciales, o sea, en 500 palabras un poco como hacer, eh, creo que la mejor manera de entenderlo, por eso creo que haces la unión entre introducción y resumen, es porque gran parte de lo que decimos en la introducción lo tenemos en el resumen, solo que en el resumen sería una introducción de 500 palabras. O sea, es una introducción corta al tema que contiene los aspectos más relevantes de los antecedentes o del estado del arte, los aspectos más relevantes de nuestro planteamiento del problema y finalmente, pero entonces fíjate que en la introducción yo me puedo dar el permiso, porque no tengo un límite de 500 palabras, de desarrollar muy bien mis ideas. En el resumen, básicamente voy a expresar la idea, no voy a incluir artículos, o sea, no voy a poner referencias ni citas en Vancouver o en APA dentro del resumen, sino que exclusivamente me voy a centrar en la idea que quiero señalar. Luego el objetivo. Entonces, dentro de la introducción, básicamente sería qué es lo, yo hoy les pongo como ejemplo que lo hagamos en ese sentido, digamos, qué es lo que no sabemos, qué es con lo que empezábamos el curso, ¿no? Como, bueno, yo voy a investigar en esto, qué eran los videos que nos hacíamos y demás, qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos, cuál es la relevancia Profe, ¿sí? tengo una pregunta. Cuando hagamos la metodología, debemos de decir, bueno, el tipo de estudio y eso, pero también explicamos por qué ese tipo de estudio va a responder a nuestra pregunta de investigación y debemos ahí en la metodología meterlo de los criterios de selección o solo decimos como que el siguiente es un estudio, y explicamos. Cuando lo estás hablando en el resumen, digamos, no sería como no habría que decir por qué lo hacemos. Simplemente cuando ustedes leen un resumen en un artículo, tomémoslo como ejemplo los artículos, digamos que ellos no nos dicen mucho por qué eligieron eso. Más bien de pronto dentro de la metodología quizás sí se tomen como la tarea de explicarnos un poco por qué lo hicieron de esa forma. Entonces en el resumen no es necesario que expliques por qué, pero sí es importante que señales por lo menos el diseño, por lo menos como en qué población vas a realizar como el estudio, qué instrumentos vas a utilizar eh, y cuál puede ser el posible tratamiento de los datos. Entonces, por ejemplo, los cualitativos, en el resumen diríamos, vamos a hacer un proceso de codificación. Los cuantitativos diremos, quizás vamos a hacer un análisis, una estadística o descriptiva, un análisis bivariado, no sé qué es lo que vayan a seleccionar, pero sí digamos que tratamos de ser muy explícitos en términos de nuestras variables. ¿Cuál es la variable de resultado? ¿Y cuáles serían como las variables que queremos mirar que están relacionadas? ¿Cuál es el comportamiento de ellas? Entonces, en el resumen, tendríamos una metodología que explicita diseño metodológico y como la población con la que se va a trabajar. En el caso de la revisión sistemática, digamos que en la metodología diría revisión exploratoria de literatura, sería como el diseño que se va a tomar y cuáles van a ser como los criterios de inclusión de los artículos.
Entonces, esos criterios de inclusión pues van a estar muy relacionados con la pregunta pico que se haya formulado. También podríamos indicar en el resumen cuáles son las bases de datos que vamos a revisar. Entonces vamos a revisar en las siguientes bases de datos, tal y tal y tal. Y creo que lo podríamos dejar ahí. Algunos resúmenes, si ustedes han visto revisiones sistemáticas de resúmenes, algunos resúmenes incluyen la estrategia de búsqueda. O sea, la afirmación, pues como el add, el or, con estas palabras claves, etc. Pero es básicamente como hacerse una idea de, bueno, si vamos a hacerlo en un periodo de tiempo, o sea, entre el 2015 y la actualidad, si lo vamos a hacer en español solamente o en inglés y español. Entonces vamos a ir como precisando eso dentro del resumen, como muy sucinto, ¿no? Muy como para que yo lea el resumen y me haga una idea como de la estructura general. O sea, si leo un buen resumen, yo me haría una idea de como cuál es el contexto teórico y el por qué está haciendo lo que está haciendo y entiendo entonces por qué se plantea ese objetivo. Luego una metodología que sea como coherente con eso y ahí digamos que terminaría un poco nuestro resumen. Eh, Ahora, sé que digamos dentro de sus presentaciones, o sea, sus programas académicos, no les van a... ¿Cómo? Sí, no, no les van a pedir como resúmenes, ¿no? Pero normalmente algo que a mí, por ejemplo, a mí, y bueno, y no solamente a mí, sino pues a otros investigadores, pues como en el mundo, digamos que nos ayuda mucho cuando vamos a empezar a escribir un paper, un proyecto, un artículo, etcétera, empezar por el resumen, porque el resumen te ayuda te ayuda también a regular como de qué trata tu trabajo. O sea, qué es lo que sabes así de forma sucinta, o sea, sin tanto verbo, sin tanta carreta, como que, bueno, ¿de qué va mi trabajo? Bueno, mi trabajo es de esto que sé, esto es lo que no sé, la relevancia de hacerlo es esta, explicito también por qué es importante hacerlo y entonces en consecuencia, o sea, voy a colocar casi que por lo tanto el objetivo. Entonces aquí agregaríamos metodología, que sería ahí como importante de aclarar. Otro elemento entonces que vamos, entonces aquí empiezan a aparecer como unos Profe, clics, ¿sí? tengo una pregunta referente a las fechas. Allí también incluye lo que usted nos dijo hace un tiempo, profe, de que se valen que sean, por ejemplo, guías, que no hayan más actualizadas y que también, por ejemplo, que Ujú. cumpla como que sea muy, muy relacionado el título a nuestro tema. Sí, sí, porque finalmente pues nosotros trabajamos con lo que tenemos y puede que en el mundo haya una guía de manejo clínico que pues de pronto es 2016, 2012 y no se ha actualizado porque no ha necesitado, digamos, hacerle alguna innovación. Entonces seguimos utilizando esa guía. ¿Por qué? Porque es la que va a orientar nuestra investigación. O sea, si vamos a hacer, no sé, voy a trabajar con lactantes, entonces hay una guía de manejo clínico, pues qué medicamentos se pueden tomar, qué medicamentos no, cuándo se aplican los controles, qué procedimientos y cómo manejarlo. O sea, todo como muy explicitado y eso es lo que me orienta a mí, pues perfecto. O sea, lo más importante, o sea, lo que uno trata de cubrirse como investigador, como investigadora, dentro de su propuesta de trabajo de grado, es que ustedes presenten algo y no les digan, oye, pero hay una versión más actual de eso. Es algo así como si yo dijera que voy a mirar la depresión con el DSM-3. Entonces me van a decir, no, pero vení, o sea, hay un DSM-5, ¿no? Muy similar, como que, bueno, que yo esté seguro que lo que estoy investigando, estoy utilizando la última versión de la guía clínica si es que voy a hacer algo con ese tipo de información. Es básicamente como cuidarnos en eso, como que lo que yo estoy afirmando efectivamente se conserve, se mantenga, se soporte en últimas, ¿vale? Entonces Bueno, sí, profe, gracias. dale, Otra pregunta, qué pena. dale. Devolviéndome un poquito a lo de no citar dos, pues más de dos citas directas en cuanto al marco, o sea, eso hace referencia solamente a la introducción, también habla sobre todo el trabajo como tal, porque, por ejemplo, en el marco conceptual, perdón,
donde se citan autores que dicen el significado, por ejemplo, en mi caso, el síndrome de burnout, que hay que hacerlo así, cita prácticamente directa. Entonces, ¿aplicaría también en este caso o es solamente para la introducción? Vale, es que ahí, digamos, tocaste varios elementos. Mira, el primer elemento, digamos, es cuando yo tengo autores que son referentes en mi campo. Digamos que el papá del concepto de disfunción familiar es un señor que se llama Olsen, que publicó ese término por allá en 1978. Yo lo tengo que citar hoy si yo voy a hablar de disfunción familiar, porque ese es el dueño, digamos, del concepto y a partir de ahí hay unos desarrollos. ¿Sí? En ese sentido, entonces, vamos a diferenciar, primer punto, que cuando utilizamos un concepto que eh, sabemos quién o quiénes son los autores, digamos que pioneros en ese ámbito, en ese campo, que sí o sí vamos a encontrar que cuando leemos diferentes artículos encontramos citas recurrentes a esos textos, pues se nos convierten, así haya sido de 1903, en un texto que tenemos que incluir dentro de nuestro marco teórico, marco conceptual, etc. Ahora, por el otro lado es cuando tenemos una definición de un concepto, normalmente las definiciones de conceptuales se tienden a copiar y pegar, ¿no? O sea, prácticamente esta es la definición. O sea, según la OMS, salud es dos puntos, se pega, ¿no? Ahí es cuando uno dice, listo, yo ya tengo como la dosis obligatoria o la dosis necesaria para, para hablar del asunto. O yo también podría, pero ya es un asunto más de gusto personal, pienso, más que de otra manera, es, me gusta más leer al autor, no me gusta leer a otros autores. Es decir, si yo quiero leer sobre salud, pues voy a ir a leer a la Organización Mundial de la Salud, pero si yo quiero leer sobre la interpretación que están haciendo sobre el concepto de salud, X profesional, X estudiante, pues me gustaría leer su interpretación. Es decir, que cuando usted cita a la Organización Mundial de la Salud o al autor de referencia, yo ya entiendo que usted cuando lo cita, pero no de forma directa, es decir, copiar y pegar, sino que usted lo parafrasea, usted hace una interpretación, eh, se está basando o no es una idea que desconoce lo que el autor está diciendo, sino que se fundamenta en lo que ese autor dijo. Por lo tanto, a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay autores de referencia que ustedes los leen y no los entienden, pero leen a otro autor que leyó a ese autor y lo entienden. Entonces, uno diría, si yo quiero citar, ¿no? Pues yo le voy a dar crédito a aquella persona que me ayudó a entender mejor a ese autor. En ese sentido, las citas indirectas, es decir, las citas que ustedes parafrasean, que ustedes dominan, en últimas lo que me está haciendo a mí como profesor, como lector, es decirme, esta persona conoce de lo que está hablando. Porque cuando empiezo a ver citas directas en exceso, dudo de que esta persona sepa de lo que está hablando. O sea, uno a veces no lee lo que dice el otro autor. Uno dice, ok, este dice burnout es, y yo ni siquiera leo la definición, sino que copio y pego. Pero si vamos al detalle de decir, vení, pero ¿qué sabes de burnout? No, profe, ahí está en el texto, ahí yo lo puse. Pero es muy diferente ponerlo a dominarlo. Por lo tanto, cuando hacemos citas indirectas, nos estamos obligando a dominar el tema. Y en ese sentido, si queremos pues una buena exposición dentro de nuestra sustentación, que no nos dé miedo que nos pregunten, que, ay, no me importa el jurado que me pongan, o no, o sea, no me da igual que me pongan un profesor, pues así cuchilla o uno suavecito, me da igual porque conozco el tema, me lo sé al derecho al revés, me gusta el tema. Entonces, la recomendación es que tú puedes poner autores del año que tú quieras, ¿vale? En tu referente conceptual y en tu referente teórico, pero en tu estado del arte la recomendación es que no. La recomendación es que en tu estado del arte sí sea lo más vigente posible. ¿Por qué? Porque tu estado del arte en últimas corrobora que lo que están diciendo esos autores de 1903, 1978, continúa siendo vigente hoy día.
que no hay otra interpretación diferente a la concepción que ellos tuvieron, que todavía tiene aplicaciones teóricas ese concepto y que de hecho se sigue investigando en ese tema. Entonces, por ejemplo, el concepto de resiliencia es un concepto que surge en la Segunda Guerra Mundial, pero actualmente se sigue investigando en eso de lleno. Entonces, tú la intención con la pregunta que haces, que me parece muy importante, es por eso, porque a veces decimos, no, pues el profesor dijo que 2018 en adelante y pues yo no quiero que me ponga una mala nota, sino que sea un asunto como que vamos entendiendo por qué cada criterio, como cuál es la razón de ser de cada criterio. Entonces, cuando estamos hablando de referencias, ¿vale? Es, si yo me paro en el apartado de referencias de tu trabajo y empiezo a mirar los años, ¿vale? Debería encontrar más referencias actuales que antiguas. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que tu texto siga vigente. Entonces, tendré seguramente 2, 3, máximo 4 clásicos. Clásicos me refiero anteriores al 2018. Pero principalmente toda mi reflexión y documentación y demás estará centrada sobre elementos más actuales. Entonces, este es un criterio que tú tienes que entender su finalidad. Y en ese sentido, y se lo hablo pues para todos, la finalidad de estar actualizados es que no teman ustedes plantear algo porque saben que lo que están planteando no lo han contestado o saben que no lo han analizado de la forma en que ustedes lo están analizando. Ejemplo, esta investigación siempre es investigado de manera cuantitativa. Yo lo estoy haciendo de forma cualitativa. Es mi aproximación, es algo novedoso, nadie lo ha hecho de esa manera, se desconoce mucho respecto a los significados de los que han vivido esta situación, ¿vale? ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Vale, vale. Entonces, prácticamente como que para evaluar este criterio, vayan ustedes cuando terminen su trabajo y se van al apartado de referencias y dicen, mis referencias, por lo menos el 70% de ellas están vigentes, o sea, están dentro de lo actual. O sea, yo estoy utilizando, citando dentro de mi texto investigación reciente. Y eso digamos que es bien visto a veces en general, o sea, que yo empiezo a citar 2019, 2020, 2021, pues súper, súper, un planteamiento del problema con autores 2021 o pues citas 2021. Genial. Referencias en inglés, pues viene similar a la anterior, el resumen. Eh, Ahora bien, entonces empiezan a aparecer los criterios de la escritura académica. Eh, lo importante, digamos que a veces es un poco como decir, bueno, yo muchas veces desconozco, ¿no? O de pronto yo ya hice mi introducción, profe, yo ya hice mi introducción, yo ya hice mi planteamiento del problema, yo ya hice la justificación, o sea, tengo como todos mis elementos, pero a veces no nos hemos detenido realmente a unir de forma explícita el vacío que yo encontré con el quién y para qué le sirve mi investigación. Entonces a veces uno dice, vení, pero ¿por qué querés investigar en eso? ¿No? O sea, ¿quién se va a beneficiar con esa investigación y de qué manera? Y a veces los que investigamos no sabemos cómo beneficiamos, ni a quién beneficiamos, ni de qué forma. Entonces, este punto, digamos, es muy importante como que yo lo tome por los cachos, por decirlo así, de forma explícita y yo diga abiertamente, eh, digamos, cuáles, quiénes son las personas que se van a ver beneficiadas, personas, instituciones, de manera directa y de qué forma con investigación. Y eso, digamos que inevitablemente lo conecta con el vacío. Entonces, si hay un aumento de casos de COVID-19 en situación de pandemia, con vacunación y demás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se está presentando eso? Entonces, hay un vacío que identificamos, no lo podemos explicar con claridad. Si lo supiéramos, entonces, ¿quiénes serían beneficiados al contestar a por qué se está dando este incremento de casos tan vertiginoso, digamos, en la ciudad? Entonces, ¿quiénes se verían beneficiados? ¿De qué forma se verían beneficiados?
Entonces ahí podríamos hablar de disminución de la morbimortalidad por COVID, calidad de vida, digamos, en las familias, tiempo de vida, etcétera. La idea también es que aparezca una idea por párrafo. Aquí digamos que es importante que ustedes revisen que efectivamente a veces metemos un montón de ideas, hay párrafos con 4, 5, 6 ideas. Entonces, identificar una idea, pues en últimas es identificar una posición, una propuesta. Y yo a veces debo desarrollarla. A veces me ayuda cuando yo empiezo a plantearlo en términos de una idea por párrafo, me ayuda entonces a saber que hay ideas que me faltan por desarrollar, como que pienso que el lector está en mi cabeza. Y aquí digamos que es importante como recordar que, bueno, mi papá, digamos, me enseñó que cuando nosotros escribimos, nosotros deberíamos de escribir como lectores y leer como escritores. En ese sentido, cuando estamos leyendo un texto, deberíamos de estar leyendo como autor, es decir, qué quiso decir él con esto que acaba de plantear, cuál, qué idea tiene y cómo la está soportando, qué evidencia se está presentando y viceversa. Entonces aquí a veces cometemos el error de decir que la idea ya está clara, porque creemos que el lector sabe lo mismo que yo y a veces no necesariamente. Entonces, por ejemplo, yo soy de medicina y manejo un término muy específico, o soy de odontología o fisioterapia y a veces puede pasar que me confunda en ese uso de términos. Y yo lo que necesito es que el lector se vuelva un sujeto de diálogo, es decir, que le interese lo que yo estoy escribiendo. Entonces, no se trata de tratarlo como una persona incapacitada o una persona con un trastorno del desarrollo intelectual, así pues una discapacidad cognitiva que no entiende. O sea, no le vamos a explicar todo, pero sí aquello que sabemos que necesita explicación. Y entonces, ¿cómo sabemos cuándo se necesita explicación? Nuevamente con términos especializados que a nosotros nos ha costado entender. Esos son los textos o esas son las ideas que merecen desarrollo. Como cuando uno dice que la medicina es una profesión que está, no sé, por decir un ejemplo, es la profesión del futuro, ¿no? Si yo lo pienso así, pues es una idea que necesita desarrollo, ¿no? Necesito como convencer al que dice, no, yo no estoy de acuerdo con que la medicina es una profesión del futuro. En ese sentido, la idea por párrafo nos ayuda a que cada idea pues tenga su correspondiente desarrollo. O sea, que diga, bueno, esta es lo suficientemente clara esta idea, este planteamiento, y en ese sentido, pues nos lleva a la siguiente criterio, que si está lo suficientemente claro, pues debe tener entonces la suficiente evidencia que lo soporta. ¿Para qué? Porque finalmente lo que yo estoy tratando de hacer cuando escribo es convencer al lector, o sea, convencerlo de una forma de pensar mía. Entonces yo estoy planteando unas ideas y debo de seducirlo, conquistarlo, y lo conquisto a través de las evidencias. Entonces, o de un razonamiento muy lógico, en el que yo evalúo los diferentes puntos de vista, sus ventajas, sus desventajas, y termino entonces destruyendo una posición para reafirmar otra. Esa puede ser una estrategia, pero finalmente lo que nos importa es que desarrollemos una idea por párrafo, que nuestras ideas pues tengan suficientes evidencias como para convencer, ¿no? Que no sea como que yo lo digo y punto, sino que bueno, realmente yo me demoré en el proceso de construcción de esta idea y su soporte correspondiente. Utilizamos Vancouver o APA según corresponda de la forma pues adecuada. Ahí les mostraba un poco el gestor bibliográfico Mendeley que les ayudaría mucho pues en esta tarea. Los objetivos excluyen preguntas y actividades metodológicas. Por tanto, utilizamos un solo verbo en infinitivo por objetivo. Digamos que en esto pues no deberíamos de tener inconvenientes porque ya revisamos objetivos de todos, pero pues no está de más que quizás de pronto, no, profe, se me ocurrió un nuevo verbo, se me ocurrió una nueva, pues tener en cuenta que podemos usar la taxonomía de Bloom para poder saber cuáles son los verbos y su jerarquía.
que hay verbos más complejos, verbos más simples, verbos que me permiten hacer algo y verbos que no me lo permiten hacer. Entonces yo tengo que seleccionar el verbo que corresponde a la pregunta que me planteé. Entonces, en ese sentido, tenemos una característica y es no mencionar, como decíamos en los objetivos, mediante la entrevista, mediante el análisis de la información con Atlas TI, etc. No vamos a decir actividades metodológicas, no vamos a plantearlo en términos de pregunta, describir cómo las funciones ejecutivas se relacionan con, nada de eso, sino que sería el verbo en infinitivo, describir, analizar, identificar, bueno. Y de una vez como la categoría de investigación o variable. El objetivo general abarca objetivos específicos y está en coherencia con la pregunta de investigación. Esto es importantísimo porque pues, la coherencia muchas veces tiene que ver con que lo que nos preguntamos, inmediatamente nuestro objetivo nos lo permita contestar. Nosotros ya vimos ejemplos al principio del curso sobre esto. Entonces es más como verificar pues que todo esté bien, justito. Objetivos específicos más simples y desprendidos de él. Básicamente es como un paso a paso lógico, como que bueno, para contestar a este objetivo general, entonces primero debo hacer esto, segundo debo hacer esto, y pues lo que normalmente se aconseja es que tengamos una coherencia. Entonces si primero pongo la variable A o la categoría A, pues es la primera que va a aparecer como objetivo específico y así sucesivamente, como en un mismo orden. O para familiarizarme, perdón. El planteamiento del problema explicita el problema, o sea, no elude, no nos deja como que acabamos de leer el planteamiento del problema y decimos, pero ¿cuál es el problema? Sino que enumera varios problemas. No, la idea es que, listo, vamos a mostrar los diferentes problemas, pero finalmente cuál es el problema que esta investigación va a abordar y es de forma explícita. Entonces, de forma explícita tiene que decirlo, o sea, tiene que decir, por lo tanto, el problema que se aborda en esta investigación es, o la pregunta que se formuló es, o fue, o lo que sea. Los verbos, los tiempos verbales, ahorita con esto que acabo de decir, del es o el fue. Normalmente la introducción se escribe en presente, la metodología, creo que de los aspectos como de tiempos verbales, la metodología es lo único que va en pasado. Vamos a escribirlo como es un proyecto, pues va a ir a futuro, ¿no? O sea, cuando hablamos de introducción, será una, queremos resolver, se propone, ¿vale? Pero es importante que tratemos de cuidar, de no usar mucho verbos futuros para que luego cuando estemos entregando nuestro proyecto a comité de ética no nos vayan a devolver el proyecto porque estamos hablando de que se hizo o que se hará o en el jurado que lo enviamos como un proyecto no terminado cuando ya dijimos que estamos presentándonos para sustentar. Entonces cuidar un poco, es decir, la recomendación acá es un poco tratar de utilizar el presente, la metodología en pasado, y escribirlo como de esa manera. Y tratar de poco a futuro, para no tener que corregir tanto. El planteamiento del problema explicita el vacío existente en la literatura. Es muy importante aquí que nosotros señalemos por qué consideramos que eso que estamos hablando allí, pues es un elemento que con nuestra investigación, al plantear esa pregunta, estamos llenando. La justificación. Entonces aquí, pues, digamos, en justificación a veces uno dice, bueno, pero profe, ¿cómo hace uno la justificación? ¿O cómo hace uno un planteamiento del problema? Realmente nosotros, no es que exista un tipo o exista una única manera, pero el planteamiento del problema normalmente eh, trata de mostrar en estadísticas el comportamiento de los datos de la población. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de COVID, vamos a tratar de mostrar cuánta gente con COVID en el mundo, de forma internacional, nacional, local. Vamos a mostrar los efectos del COVID. Entonces vamos a mirar como lo que causa, más bien lo que genera como consecuencia el problema. Entonces,
lo podemos mirar primero mostrando de quiénes estamos hablando. Entonces, estamos hablando de adultos jóvenes. Bueno, ¿cuántos adultos jóvenes en el mundo existen? Em, ¿Cuáles son como las principales problemáticas que afrontan los adultos jóvenes? Em, y luego las consecuencias. Vale, la justificación puede llevar también citas. Nosotros, la idea es que nosotros nos habituemos un poco a apoyarnos en lo que hemos leído. O sea que nosotros podemos presentar un razonamiento muy lógico, muy interesante, muy bien escrito, eh, pero a veces siempre queda como el bueno, pero en quién se apoyó para plantear esto que acaba de plantear? Según quiénes lo apoyan en esto que le está planteando. Entonces es muy interesante cuando hacemos el, el pareo de nuestra idea, bien explícita, muy clara, muy veraz, o sea, muy verosímil. Digamos que el cielo es rojo, digamos que requiere un gran esfuerzo para convencer a alguien de que eso es rojo. Por lo tanto, cuidar, digamos, que nuestras afirmaciones o nuestras ideas, pues sean ideas que fácilmente sean aceptadas, que cuando tengan conflicto, es decir, mm, difícilmente vamos a aceptar eso, pues requiere un poco más de desarrollo, ¿no? Entonces, a veces nos preguntamos cuánto desarrollo necesita una idea, pues depende también de qué tanta esa idea es aceptada por los lectores a los que les estoy escribiendo. En ese sentido, por ejemplo, la selección natural de Darwin pues requirió mucha prueba, mucha evidencia, porque la idea dominante era que Dios creó el mundo, o sea, el creacionismo. Ahora, por lo tanto, pues Darwin le tocó pues, escribir un libro con un montón de evidencias científicas que en últimas él dice, bueno, si tienes una explicación mejor que esta, pues dale, pero trata de refutar lo que estoy presentando. En ese sentido, vamos a decir entonces que nuestro planteamiento del problema arranca por mostrar el problema y literalmente mostramos el problema en términos de datos, de quiénes estamos hablando, de cuántos estamos hablando y las consecuencias que tiene ese problema cuando no se atiende. Entonces, eh, consecuencias económicas, consecuencias políticas, consecuencias para la salud, consecuencias, ¿no? Y las vamos mostrando. En últimas, que se entienda que eso que estamos nosotros planteando realmente es un problema. Y ahora nos metemos entonces para mirar de qué forma, ¿no? De qué forma se ha intentado contestar este problema, se ha intentado abordar este problema para mostrar entonces el vacío existente. O sea, esto es lo que sabemos sobre este problema. Ahora, eso nos lleva entonces a identificar una posible ausencia. O sea, estas son las acciones que se han tomado sobre este problema. Sin embargo, pues no está muy claro por qué no están funcionando. Entonces, por lo tanto, el propósito de este estudio es, ¿no? Entonces, el asunto es un poco una relación lógica entre causa, es decir, entre una idea y el siguiente párrafo. La idea, ahorita vamos a hablar que uno de los criterios que aparecen más abajo es la consistencia entre párrafos. Digamos que si yo estoy en una conversación y estamos hablando sobre una película X, pues yo no debería de cambiar de tema súbitamente, o sea, te tendría que como advertir, mira, espera, voy a cambiar de tema, ¿vale? Porque eso es muy importante porque nos ayuda como a seguirle el hilo a la conversación. Lo mismo es en la escritura. Entonces, la justificación, ya miramos cómo se hace el planteamiento del problema. La justificación principalmente tiene que ver con la viabilidad. O sea, ustedes tienen que decir en la justificación que ustedes sí pueden hacer la investigación. O sea, ¿por qué sí se puede hacer? En últimas vamos a justificar por qué sí se puede hacer. Ese es como un primer elemento. Ahora, el otro elemento de justificación es la justificación teórica. Es decir, a nivel teórico se puede hacer también esta investigación. O sea, el objetivo en últimas es mostrar que sí podemos hacer la investigación. Y por lo tanto, entonces, cuando decimos que a nivel, por ejemplo, si yo acabo de detectar un vacío
pues yo puedo justificar teóricamente que al hacer esta investigación vamos a llenar el vacío, vamos a hacer un primer puente, un primer nexo entre algo que es desconocido para nosotros. Entonces la justificación teórica es un poco en esa vía, como detectamos un vacío y entonces por lo tanto es importante hacer esta investigación porque ayuda a llenar ese vacío. Y eso pues trae unas consecuencias a nivel teórico, o sea, conocer la aplicación práctica de este concepto porque hasta el momento no se ha hecho, no sé, poner un ejemplo. Otro aspecto también es la relevancia social. Entonces, en la relevancia social, si ya hemos planteado un buen planteamiento del problema, pues ya sabemos quiénes se van a beneficiar directamente y de qué forma se van a beneficiar directamente. Entonces ahí explicitamos ese apartado. Entonces tendríamos principalmente como tres principales elementos de justificación. Uno, la viabilidad. Dos, lo teórico. Tres, la relevancia. Entonces nosotros prácticamente arrancaríamos los párrafos hablando de esta investigación es viable porque y desarrollamos toda la viabilidad posible, cada idea en un párrafo y va bien desarrollada. Ahí nos dan por lo menos unos 2 párrafos, 3 párrafos. Pero por lo menos, yéndonos muy mal, pues tendríamos 3 párrafos de justificación, que sería un párrafo de viabilidad, otro párrafo teórico, de justificación teórica, y otro párrafo de la relevancia social, en esencia. ¿Listo? Entonces, en últimas, lo que decimos aquí, la justificación explícita por qué es importante realizar el estudio. Indica quién o quiénes se verán beneficiados y de qué manera. La justificación explícita por qué debería importarle al lector los hallazgos derivados del estudio. Y esto a veces también es importante porque a veces creemos que lo estamos haciendo por graduarnos. Y realmente nosotros lo estamos haciendo no necesariamente por graduarnos, lo estamos haciendo porque nos interesa también aportarle a nuestra profesión, ¿no? O sea, por qué otro profesor o profesora debería leer nuestro estudio? ¿Por qué un estudiante de fisio o de medicina debería leer nuestro estudio? ¿Por qué un ciudadano debería leer ese estudio de psicología que acabamos de publicar? ¿En qué lo beneficia? Entonces, muy importante que nosotros podamos identificar que normalmente no hacemos investigación por graduarnos, sino porque tiene una utilidad social, una utilidad también científica. Entonces, aquí nos detenemos un poco como a pensar. Entonces, fíjense que revisen sus justificaciones. Está claro, está explícito, por qué debería importarle al lector y cómo escribimos esta idea. Nosotros podríamos indicarle en un párrafo, de manera explícita, eh, o sea, esta investigación es importante para, y entonces ahí lo ponemos para quiénes sería importante, y podríamos hacerle un párrafo a cada persona. O sea, es importante para los egresados o para los ciudadanos o para... Y decimos por qué. Luego viene el estado del arte. En ese estado del arte nosotros vamos a explicitar todas nuestras decisiones metodológicas. Y aquí pues la idea es que sea racional, o sea, que digamos por qué. A veces uno pasa por alto este de por qué y es necesario tenerlo claro porque cuando te preguntan en una sustentación, ¿por qué ese instrumento? ¿Por qué ese diseño? Pues que tú sepas defenderlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también en los artículos, a veces los lectores dicen, bueno, pero ¿por qué de esta manera? Bueno, es que contemplamos los riesgos de estas otras y nos quedamos con la de menos riesgo, que era esta. O por la pandemia, digamos que la mejor manera de aproximarnos es esta y así sucesivamente. Entonces, nuestro estado del arte, pues en últimas, se nos hace, pues, ustedes ya no lo escucharán en mí, en otros profes, en su recorrido como profesionales, que el motor, digamos, de la investigación, el corazón, por decirlo así, de su proyecto de investigación es su estado del arte. Porque en él, digamos que están todas las razones para un planteamiento del problema, en él encuentran toda la justificación de la relevancia social, quiénes se beneficiarían, de qué forma se beneficiarían. También van a encontrar por qué eso es un problema, o sea, es prácticamente la sustentación de por qué es relevante hacer su estudio, porque su estado del arte les dice que ha sido investigado de tal forma y por lo tanto entonces ustedes lo plantean de esta otra. Ahora, pero para mí, además de eso, una de las grandes ventajas que tiene un buen estado del arte,
cuando ustedes dejan de copiar y pegar, obviamente, es que si están haciéndolo a conciencia, ustedes empiezan a detectar que del conjunto de artículos que han seleccionado en su estado del arte, eh, muchos de ellos, por ejemplo, no son revisiones sistemáticas. Entonces, eso me ayuda a mí a identificar que en este tema no hay una revisión sistemática y por lo tanto yo podría pensar o justificar por qué hacer una. Otra alternativa es que veo que todos han investigado en niños. Ah, entonces yo puedo plantearlo en adultos o preguntarme por qué no lo han hecho en adultos. O sea, qué ajustes o qué mejoras tengo que hacer en los instrumentos para recoger datos. Entonces, les pongo un ejemplo. En este momento, digamos, estamos haciendo una investigación sobre funcionamiento ejecutivo, o sea, funciones ejecutivas en pacientes oncológicos pediátricos. Y entonces, una de las condiciones que nos dice la clínica es los niños no deberían de tocar las tarjetas. El instrumento utilizado es un instrumento que se basa en unas tarjetas que es de cartón. Entonces, no queremos fomentar la transmisión de COVID, prevenir. Entonces, nos toca pensar en cómo ajustamos para poder recoger los datos en esa población sin que los niños toquen los instrumentos. Entonces, fíjense cómo a veces uno empieza a decir, bueno, ¿qué otros estudios han topado con esta dificultad? ¿Cómo los han resuelto? Para eso sirve nuestro estado del arte, para poder empezar a mencionar, se ha investigado de esta forma, utilizando estos instrumentos, se han hecho estos ajustes, eh, jurados que les pueden decir a ustedes, y me anticipo y les digo jurados, es porque cuando ustedes están sustentando, jurados que les dicen, ¿por qué utilizaron este instrumento de forma online si el instrumento no fue online? O sea, el original es un instrumento de lápiz y papel. No variará en términos de hacerlo online, o sea, su validez seguirá siendo la misma, etcétera. Pues entonces yo ya me anticipo a eso y digo, puedo meter dentro de mi estado del arte o puedo meter dentro de mi metodología, cuando esté diciendo que voy a hacerlo online, colocar un artículo que soporta por qué lo estoy haciendo online y que eso no influye sobre la validez del instrumento. Vale, hay una pregunta que me parece importante y es que nosotros en la universidad, bueno, en las diferentes universidades, tenemos como característica, se está tendiendo como a migrar los proyectos de investigación para que terminen como artículos de investigación. Entonces, los artículos de investigación muchas veces no tienen un apartado que dice estado del arte o ni siquiera un apartado que dice antecedentes teóricos o líneas teóricas, ¿no? Como en ese sentido. Nosotros nos estamos refiriendo a que muchos de los proyectos de investigación se enmarcan como una estructura de trabajo. Entonces, el estado del arte normalmente lo vamos a encontrar ligado casi que dentro del mismo punto que el marco teórico. Entonces, podemos encontrarlo introducción, planteamiento del problema, justificación, y luego de la justificación, ahí a veces aparece objetivos de investigación, a veces aparece, en vez de objetivos, aparece un estado del arte, y luego marco teórico, y luego método, objetivos. Pero normalmente lo que se acostumbra típicamente es planteamiento del problema, objetivos, como en esa línea. Luego justificación, luego ya el apartado teórico. Entonces, en el apartado teórico, estado del arte hace referencia a puras investigaciones. Yo puedo, y la sugerencia es que sus estados del arte estén organizados en subtítulos. ¿A qué me refiero? Que diga, capítulo 1, estado del arte, 1.1. Entonces, ese estado del arte, su primer punto, digamos que si mi asunto es, eh, digamos,
oncología, lo que estábamos hablando ahorita, funcionamiento ejecutivo en niños con cáncer, ¿sí? Entonces mi estado del arte podría estar relacionado a funciones ejecutivas en cáncer o funciones ejecutivas en niños con cáncer o un subtítulo que diga funciones ejecutivas en niños y luego funciones ejecutivas en pacientes con cáncer y luego otro que diga en niños con cáncer. Pero el asunto es que la elección que yo haga es básicamente como para mostrar que sé cómo se ha investigado en niños las funciones ejecutivas, que sé también cómo se ha investigado en niños con cáncer las funciones ejecutivas y que también, en últimas, puedo justificar la elección entonces de un instrumento. Ah, bueno, ¿por qué utilizo este y no este? Porque en mi estado del arte encuentro que la mayoría de artículos, ¿no? Que son recientes, que están, pues la mayoría, 2018, 2019, 2020, sí indican que utilizaron el Wisconsin. Entonces, por esa razón, puedo utilizar el Wisconsin en mi estudio. Porque yo para qué me voy a poner a inventar el agua que moja. O sea, si ya otros han revisado muchos y están publicando y publicando y publicando, a menos que yo quiera decir, bueno, es que yo quiero comparar los resultados Wisconsin de otros estudios con otro instrumento y mirar la fiabilidad entre instrumentos, pues yo podría empezar a pensar en elegir otro instrumento, como puede ser el Banfe o el asunto es que podemos saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo a partir de nuestro estado del arte. Entonces, nuestro estado del arte es un apartado aparte que puede tener subtítulos y que normalmente ese estado del arte debe, o sea, en teoría, debería de indicarme a mí principalmente, y por eso está antes que cualquier otra cosa, los instrumentos utilizados. Entonces yo podría inclusive, si mi énfasis va a ir por por explicitar algo, una decisión metodológica, yo podría decir, por ejemplo, em, instrumentos utilizados en evaluación de funciones ejecutivas en niños con cáncer. Y entonces mi revisión de estado del arte se va a focalizar en instrumentos de niños con cáncer, revisar cómo han evaluado las funciones ejecutivas. Y entonces yo ya como lector digo, ah, claro, hay una muy buena revisión de diferentes instrumentos para poder decir entonces que, sí, en ese sentido podríamos organizar nuestra información de una manera muy bonita. Por eso a veces los estados del arte no los hagan como, ay, organicémoslos por años, organicémoslos nacional, internacional, latinoamericano, regional, porque finalmente pues como que no tiene un sentido, una coherencia más allá de que están organizados por un periodo de tiempo muy grande o por países. No tiene como mucho sentido. No sé si me hago entender por el hecho de invitarlos a que sus estados del arte sean mucho más direccionados. Vale, yo estaba mirando el chat que estaban escribiendo. Entonces, que sus estados del arte sean mucho más direccionados a lo que importa. O sea, no tiene sentido que ustedes se sienten a llenar un estado del arte por llenarlo. O sea, piensen en que vamos a leer para escribir. O sea, el estado del arte es leer para escribir. Entonces, lo que pongan en ese estado del arte, si quieren ustedes empiezan a decir, uy, puedo organizar mi estado del arte sobre este subtítulo. Y entonces así presentan los artículos que están dentro de ese subtítulo. Ah, que tengo un artículo que está en varios subtítulos, o sea, un artículo que lo utilicé para instrumentos de cáncer también me sirve para hablar de cáncer en niños. Ah, bueno, perfecto, no pasa nada, no pasa nada. Pero tampoco se descaren, o sea, tampoco pongan el mismo artículo citado pues todo el trabajo. Entonces uno dice, no, pues voy a mirar las referencias y solo, pues aparecen muchas citas, pero en últimas las referencias tienen tres autores. No, tampoco. O sea, la idea es que tengamos una perspectiva global, no dogmática, no el mundo según ese autor, sino varios autores que podamos nosotros decidir
porque estamos decidiendo, justificando, planteando un problema, seleccionando una metodología particular, unos instrumentos. Entonces aquí ustedes pueden decir, bueno, pues voy a organizarlo por los instrumentos a utilizar, por los diseños que nos permiten responder la pregunta. Entonces ahí es como ir a hombros de gigantes, o sea, un poco es, bueno, ellos están investigando algo que yo también quiero investigar. Ah, bueno, ¿qué diseños han utilizado? Pues yo puedo hacer el mismo diseño, a menos pues que yo quiera como corroborarlo, contrastarlo, justificar que quiero hacer otro, como puede pasar también, o sea, una herramienta puede ser utilizada de diferentes maneras. Un artículo, Profe, ¿sí? qué pena una pregunta. Lo que pasa es que yo todavía no tengo como muy bien en claro la estructura de lo del estado del arte. El estado del arte son los artículos que como con más relevancia que nosotros encontramos y los vamos a organizar según la importancia que nosotros le vamos a dar dentro de los diferentes textos, o lo organizamos como parafraseando lo que en otros artículos encontramos, o simplemente es citar prácticamente directamente al otro artículo. Ok. Aquí digamos que te voy a responder así como tajantemente. El estado del arte debería de no tener citas directas, por lo tanto no es un copiar y pegar resúmenes. Eh, Debería entonces, como decía, es la primera idea, es decir, aquellos artículos que has revisado que te sirven o que tú dices sí o sí, muy seguramente voy a utilizar este artículo dentro de mi tesis para discutir, para la metodología, para el planteamiento del problema, para alguna cosa, pero este es un artículo que yo voy a incluir. Entonces, si lo voy a incluir, voy a ponerlo en el estado del arte, pero en ese estado del arte solo incluiremos, la intencionalidad es que solo incluyamos artículos de investigación. Entonces ahí, artículos de investigación, dícese de que tienen metodología, punto. Entonces, ¿qué es una revisión sistemática? Mira y vas a darte cuenta que la revisión sistemática dice metodología. Entonces, ¿tiene metodología? Es un artículo de investigación. Entonces, entraría ahí. Así en la universidad le denominan a eso monografía, es una investigación, ¿vale? Entonces, si tienes un artículo que tenga metodología, va sí o sí, en tu estado del arte. Si tiene metodología y cumple con el siguiente criterio y es, lo voy a utilizar, o sea, me parece importantísimo lo que está diciendo este autor, este conjunto de autores, pues lo voy a incluir. Ahora, ¿cómo organizas el estado del arte? Vos lo puedes organizar y a mí se me ocurre que la mejor manera de hacerlo es sobre tus variables o tus categorías de interés. Entonces, el ejemplo que estaba colocando ahorita era cáncer oncológico, perdón, oncología pediátrica, es una variable o una categoría, y la otra es las funciones ejecutivas. Entonces yo podría crear una única categoría donde hablaría de un subtítulo, donde voy a colocar em, funciones ejecutivas en oncología pediátrica. Y pongo ahí, digamos, mis artículos que hablan de cómo se ha investigado las funciones ejecutivas en pacientes oncológicos pediátricos, qué han encontrado en ellos, qué instrumentos han utilizado, cuáles han sido como la significancia de esos resultados, es decir, qué significa eso que ellos encontraron. Entonces yo podría, la idea es que tú seas coherente a lo largo de tu escritura de tu estado del arte. ¿A qué me refiero con eso? Que si tu estado del arte va a darle más preponderancia a los métodos, es decir, tu estado del arte presenta los instrumentos o los diseños metodológicos, más que nada, más que otra cosa, pues entonces yo podría poner un subtítulo así, o sea, eh, metodologías utilizadas en la investigación en, o instrumentos utilizados en esto y esto, ¿vale? Y ahí organizo todo. Si voy a hablar entonces, voy a darle mayor preponderancia a lo que significa, voy a darle mayor preponderancia a la población. Entonces yo podría hablar un poco de eh, población en la que se ha estudiado
este fenómeno, o sea, si es lactancia, si es cáncer, si es lo que sea. Entonces la intención, como puedes notar, es que no hay una única forma. O sea, tú, aquí lo importante es que para ti tenga sentido. O sea, que cuando tú leas tu estado del arte, tú sepas cuáles son los artículos que pertenecen a un criterio que has seleccionado. Y entonces ahí lo que hablábamos un poco es que un criterio como el año a veces no te permite, o sea, vos puedes decir, bueno, los artículos que son del 2015 son estos, pero ¿de qué tratan esos artículos? Difícil. Pero cuando tú dices eh, artículos que evaluaron con Wisconsin esto, bueno, están estos autores que recuerdo, están estos artículos que recuerdo que hablan de evaluación de Wisconsin. Perfecto, con Wisconsin, ¿sí? Entonces, la estructura de tu estado del arte, la intención es que elijas o selecciones un criterio de clasificación. La sugerencia es que lo hagas por las variables que estás utilizando, las categorías que estás utilizando, y que cuando empieces a escribir, pues trates de contestar a eso por lo que lo incluiste ahí. O sea, si yo lo incluí porque voy a hablar de poblaciones en las que se ha investigado, pues cuando estoy haciendo mi escrito utilizando ese texto, pues voy a darle más preponderancia a la población, a las características de la población, a los sexos, a las edades, a las cantidades, a los variables sociodemográficas de esa población. O sea, es prácticamente mi énfasis, ¿vale? Eh, y lo interesante también es que yo puedo, de un solo texto, pues extraer tanto como yo quiera. O sea, yo puedo de un mismo texto presentar elementos sociodemográficos, de un mismo texto puedo presentar metodología. Eh, entonces, lo importante allí es, cuando nos referimos a que un mismo texto puede estar en dos lugares al mismo tiempo, es que tú puedes decir características sociodemográficas de la población, de cáncer oncológico, ¿sí? De oncología pediátrica. Y entonces presento eso, pero también puedo, y en un artículo, digamos que sea Botero 2016, ¡pum! Ese es el que estoy tomando de referencia. Y luego otro subtítulo que dice instrumentos utilizados en la evaluación de cáncer de oncología pediátrica. Y otra vez Botero, tal, pero ya no lo estoy utilizando para presentar sociodemografía, sino para presentar el instrumento que se utilizó. ¿Vale? Entonces eso puede pasar también. Eh, ¿Cómo ves? Pues el estado del arte debería, en teoría, de tener un volumen de citas importante. O sea, si es un artículo de investigación, normalmente uno habla de unas 20. Si es un artículo de revisión, como una revisión sistemática, etcétera, pues uno hablaría por lo menos de unas 30. O sea, como un buen volumen de revisión teórica. Ahora, eh, en últimas, como este es con fines de entrega y que ustedes entiendan como la estructura de entrega, o sea, ustedes pueden llegar y un profesor les dice, no, no son 10, son 50 las que tienen que entregar. Bueno, pero el asunto es que entiendan un poco qué es lo que va ahí y que si tienen mucho, si tienen más, pues entre más mejor. O sea, si yo como profesor encuentro un estado del arte mmm, muy bueno, o sea, no de copy y pegue, o sea, que yo digo, por ejemplo, encuentro una mayúscula, una letra mayúscula donde no debería estar, entonces yo digo, bueno, copio y pego de una. O lo paso por Turnitin y me sale subrayado prácticamente todo el estado del arte, pues es copiar y pegar. Em, pues entonces yo digo, puede tener 50, puede tener 80, puede tener 100, da igual, porque no lo proceso. O sea, eso pasó en blanco, pasó sin ningún tipo de análisis. Diferente es, tengo 10, pero están organizadas, le presento, digamos, lo que sabe y lo que desconoce, hay conexión entre las ideas, las decisiones metodológicas, digamos que va todo como apuntando en una dirección. Entonces, visto así, pues ustedes dirán, eh, lo importante es la finalidad del estado del arte, en últimas. Si hago mucho, bien, pero haciendo mucho que yo realmente haya procesado esa información. Si tengo poco, pero de calidad,
pues también es bien. ¿Listo? Entonces, explicitamos lo que sabemos sobre el tema. Entonces, en esa explicitación sobre el tema muchas veces son esos subtítulos. Cuando tenemos esos subtítulos, en últimas, podríamos crear hasta un subtítulo que diga eh, vacíos identificados en la revisión en oncología pediátrica y funciones ejecutivas. Entonces ahí podemos mencionar lo que desconocemos a partir de los... Por ejemplo, según este autor, es necesario investigaciones cualitativas en este tema. Según este otro autor, es necesario estudios longitudinales en este tema. Entonces ahí uno ya puede empezar a decir, ah, claro, por eso yo voy a hacer una investigación longitudinal, cualitativa, etc. La importancia de estudiar el tema, digamos que eso lo podemos introducir dentro de lo que estábamos mencionando, es decir, funciones ejecutivas y cáncer y oncología pediátrica. Mencionamos entonces aquí una vez la relevancia del estudio. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, uno podría, un párrafo en el que dice uno los instrumentos utilizados, estos y estos, y entonces ¿por qué es importante utilizar ese tipo de estudios o ese tipo de aproximaciones metodológicas a partir de lo que los otros autores que acabo de leer me están sugiriendo? Para que yo pueda entender si me preguntan por qué lo estás haciendo, por qué es importante, pues yo sepa contestar. Y que no me lo guarde, sino que lo ponga explícito. Las referencias no tienen Wikipedia, Rincón del Vago, blogs, y pues páginas de dudosa validación, así como psicologiadelamente.org, bueno, no sé, cualquier otra cosa que no sea PubMed, Scopus, Science, Web of Science, Google Académico, siempre y cuando los artículos indexados allí digan fecha de aceptación, fecha de, de, de revisión, etcétera, como que hubo alguien que revisó, por lo menos. Máximo 15 páginas, aquí sin incluir anexos y referencias, aquí es importante eso, o sea, 15 páginas de contenido. Ya no, profe, yo quiero tener unas tablas, pues póngala como anexos. Una regla que normalmente usamos nosotros mucho en la escritura es cuando una tabla pasa de 2 páginas, ¿sí? 2 páginas o más, debería ponerla en anexos, porque pues se vuelve mucho más fácil. Entonces uno dice, ver anexo 1 y listo. O sea, ver tabla 1 y entre paréntesis anexo 1. O las tablas se encuentran en anexos y ya. Es un asunto como muy puntual. Y entonces escribimos eso. Cada párrafo aporta una nueva idea o desarrolla la idea cuando es necesario. ¿Por qué les pongo este criterio? Porque es que a veces uno encuentra 4, 5, 6 o más párrafos que todos dicen lo mismo, pero en otras palabras. Y pues en eso nosotros como colombianos pues somos expertos. O sea, hablar y hablar y hablar y hablar, pero realmente no estamos desarrollando algo, no estamos desarrollando una idea, tampoco estamos aportando una idea nueva. Entonces se hace un poco tedioso de leer. La idea es que el siguiente párrafo desarrolle una idea o aporte una nueva idea y así sucesivamente. Cada párrafo se organiza semejante con semejante. Entonces, si estamos hablando de cáncer oncológico, pues todo lo que hable de cáncer oncológico. Cuando empecemos a hablar de funciones ejecutivas, pues pondríamos un conector que diga sin embargo, por otro lado, y ahí podríamos descargar 500 conectores. Utilizamos conectores para dar cohesión y coherencia. La cohesión, pues, hace referencia principalmente a que el texto se percibe como una unidad orgánica, o sea, tiene sentido cuando uno lo lee, por donde uno empiece. Yo puedo empezar por el final y entenderlo, puedo empezar por donde quiera, que tiene cohesión, tiene una lógica, ¿vale? Y esa cohesión entonces implica pues una buena escritura, plural con plural, singular con singular, pasado con pasado, etc. Y pues la coherencia que implicaría entonces que si yo, por ejemplo, digo, como por ejemplo he visto un meme por ahí que decía, eh, cuando hay sol, playa, cuando hay playa, trago. O sea, no tiene sentido la última afirmación.
Sol, playa podría tener sentido, pero playa igual trago no necesariamente. Entonces, la coherencia a veces es en términos de que muchas veces planteamos, por lo tanto, en conclusión, en este orden de ideas, y resulta que eso que planteamos ahí no tiene nada que ver con lo que hemos planteado anteriormente. Entonces, la coherencia se referencia a que los párrafos precedentes, las ideas precedentes, tienen una coherencia lógica. Esa lógica puede venir por el tiempo, una organización temporal, primero, segundo, tercero, cuarto. La coherencia también podría lógica en términos de causa-consecuencia. Entonces estamos hablando de causas y por lo tanto se podría decir por lo tanto y la consecuencia. Pero a veces ponemos consecuencias y no presentamos causas. Entonces quedamos un poco como perdidos, como, pero ¿por qué se afirma por lo tanto esto si no hay un precedente? El texto tiene un argumento explícito en cada apartado del trabajo, entonces no se nos puede olvidar el mensaje. O sea, el argumento en últimas, por eso les pongo acá, recuerde que un argumento es una posición que usted toma. Por lo tanto, no es neutral y por lo tanto le dice al lector cuál es la posición suya, de forma explícita. Yo creo que la medicina es la profesión del futuro, listo, voy a defenderlo. Pero si yo digo, la medicina es una profesión de salud, pues quizás no necesito defenderlo mucho. Eh, por lo tanto, los argumentos en últimas pues están relacionados a que usted quiera, o más bien usted asume un juicio de valor. O sea, esto es bueno, esto es malo, eh, esto es importante o esto no es importante, voy a investigarlo de esta forma y no de esta otra. O sea, se asume una posición explícita. Entonces, en el apartado metodológico, el mensaje en últimas que queremos defender tiene que ver con el cómo se realiza la investigación. Por lo tanto, vamos a defender las decisiones metodológicas tomadas. ¿Por qué esta pregunta pico? ¿Por qué en estas bases de datos? Va en ese sentido. En los antecedentes, o más bien en el estado del arte, el mensaje que nosotros queremos, voy a mirar el chat. En el punto 30, vale. Vamos a ese punto que es importante. Ahorita volvemos sobre los mensajes o los argumentos que deberíamos de tener en cada como apartado del trabajo. El punto 30, digamos que nosotros, cada protocolo tiene un apartado metodológico. O sea, si yo elijo la revisión sistemática, tiene un apartado metodológico. Si yo elijo estudio observacional, tiene un apartado metodológico, cualitativo, tiene un apartado metodológico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en este apartado metodológico? La invitación es a que ustedes se pongan en la tarea de completar su protocolo metodológico en el apartado metodológico. ¿Para qué? Para que se den cuenta, principalmente lo que me interesa es, profe, este punto de mi protocolo no lo tengo muy claro. O sea, yo pasé por seminario de investigación 1, pasé por otros seminarios de investigación y esto no me lo explicaron o eso no lo recuerdo, o no sé cómo se hace, etcétera. Entonces lo ponemos, ¿vale? O sea, punto a punto va a estar y aquello que desconocemos, pues la invitación ¿cuál es? Que lo intenten completar, que busquen, que exploren, que lean otros artículos similares. Ustedes puedan decir, sí, yo voy a hacerlo de esta forma, pero que como último recurso, ¿sí? Que como último recurso, pues ustedes digan, profe, definitivamente yo busqué, yo leí, yo intenté, y realmente necesito ayuda, ¿vale? ¿Para qué? Para que socialicemos, o sea, el lunes, digamos, siguiente, yo lo que planeo hacer es una revisión de sus textos, o sea, la idea sería no tener clase, o sea, al menos como tomar ese tiempo para revisar sus exámenes eh, y que podamos el siguiente miércoles poder devolver, perdón, el siguiente lunes poder devolver lo que es como las inquietudes que surgieron a partir de las devoluciones realizadas. Entonces, van a salir, o sea, lo que me imagino que pase es que vamos a tener como preguntas específicas a puntos específicos del protocolo metodológico.
Y eso pues va a ser mucho más nutritivo porque a veces decimos, ah, yo no sabía que tenía que, por ejemplo, explicitar en la forma de hacer el análisis de los datos. O sea, yo creía que solo con poner que iba a codificar ya era suficiente. No, tienes que explicitar de qué forma lo vas a hacer esa codificación, quién la va a hacer, cómo la van a hacer, cuándo, cómo, todo muy explícito. Entonces, de hecho, hay una página que les ayuda a hacer sus protocolos. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, registrar una manera de recoger los datos, ustedes pueden ir a protocols.io. Los voy a escribir aquí. Protocols.io. Así. Esa de protocols.io les ayuda, digamos, a ustedes a registrar protocolos. O sea, me refiero a que dicen, por ejemplo, nosotros vamos a seguir el protocolo siguiente, ¿no? Entonces, este protocolo se encuentra registrado en tal link. Entonces, yo como lector, como revisor, pues puedo darle clic en el link y eso automáticamente me manda donde usted dijo todo lo que dijo, como el detalle, como para que no sea tan engorroso y detallado, ¿sí? El marco conceptual serían definiciones de diferentes autores y el contextual es la manera en la que se encuentra actualmente esa definición. No. El, nosotros tenemos en los marcos, digamos que tenemos el marco teórico, donde tenemos el conjunto de escuelas, líneas, autores, varios, donde mostramos el concepto como tal, qué teorías hay al respecto. En el conceptual seleccionamos un concepto, con qué definición, con qué escuela, con qué autor, con qué línea de investigación, digamos que nos vamos a quedar. O sea, hay varias definiciones, pero para esta investigación nosotros entendemos este concepto así, según como lo dice tal. ¿Sí? Eso es el marco conceptual. El marco legal sería toda la normatividad que existe en torno al concepto. Y en el contextual, principalmente hace referencia a aspectos sociodemográficos, aspectos culturales del entorno social. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a investigar en la Clínica de Occidente, el referente contextual que pondría sería dónde está ubicada la Clínica de Occidente, haría un mapa de Colombia, Cali, la dirección, o sea, o algo como muy estrato tal, cuántas personas más o menos atiende, de qué nivel es la clínica, o sea, un elemento como para que yo me contextualice un poco de en dónde se va a realizar la investigación. ¿Listo? Eso sería el Ok, marco, ¿sí? yo tengo una pregunta. Entonces, en este corte entraría el marco contextual y marco legal también, además, o no. Sí, la idea es que, o sea, nosotros, digamos que yo, pues ustedes notan que no está dentro de los criterios, porque pues realmente uno piensa más como en los aspectos como más neurálgicos, más sensibles, lo que más le cuesta al estudiante construir, pero el comité de ética les va a pedir a ustedes que tengan todos esos elementos, entonces pues ganamos en el sentido de presentarlos, ¿listo? Profe, una pregunta. Dime. En cuanto al marco contextual, entonces, por ejemplo, en mi tema, que es a nivel de Latinoamérica, ¿cómo se, cómo se haría ahí? ¿Cómo hacemos nosotros el contexto a nivel latinoamericano? ¿Tomamos de pronto algunas referencias o algunos porcentajes de algunos casos que se hayan visto en Latinoamérica o cómo hacemos el contextual? Y también con respecto Tuyo al marco es, legal. el tuyo es revisión sistemática. Sí, profe. Ah, bueno, digamos en el caso tuyo, digamos que no aplicaría ni marco conceptual, ni teórico, ni legal, ni nada de eso. Nada de eso te aplica. Por eso es muy importante que tú te conozcas al derecho y al revés tu protocolo de revisión exploratorio. Digamos que
el, el proyecto que entregas como a tu director o a tu profe como tal, se fundamenta en esa estructura. Entonces, que tú digas, bueno, en la introducción, ¿qué elementos tengo que incluir, tener, desarrollar? Em, Dentro de esa introducción, pues vas a tener un estado del arte. em, ¿Por qué? Porque a nivel em, el marco contextual, digamos que fue más pensado para otro tipo de investigaciones. Entonces, como que forzar una estructura de proyecto que fue pensado para otros, hacerlo calar, digamos, dentro de nuestra propuesta puede ser un poco difícil, ¿no? Tedioso de poder realizar. Entonces, la sugerencia, ¿no? Es, o sea, de poderse hacer, se puede, pero sugeriría que no, sugeriría que nos quedáramos eh, atendiendo un protocolo, atendiendo el protocolo de revisión exploratoria de literatura, que tú entonces digas, voy a desarrollar como los puntos que están en ese protocolo lo más que pueda, tipo artículo, ¿vale? Porque finalmente esa va a ser como tu propuesta, ¿no? Y te van a evaluar también en función de ese mismo protocolo, o sea, lo tiene, no lo tiene. ¿Listo? Es decir, yo para la calificación de las revisiones que me envíen, yo voy a utilizar el protocolo de revisión exploratoria de literatura y voy a tener en cuenta los puntos relacionados, es más, con los estados del arte, perdón, lo que está relacionado con los conectores, con los argumentos, con los aspectos como de la escritura científica y con los elementos, digamos, ligados a artículos 2018. O sea, la pregunta que me hiciste al principio, como que si los incluyo, ¿cuándo los incluyo? ¿Cómo te sugeriría que lo pudieras presentar? Digamos, una introducción, luego un estado del arte. mm, Podría ser muy interesante como que le dieras un desarrollo, digamos, a cada punto, porque perfectamente un profesor te puede decir, bueno, pero este proyecto, así como lo tienes, está muy, muy bueno, podríamos hacerlo con población. Yo tengo un convenio con una institución y podemos hacerlo allá y hagámoslo allá, pues que lo que montaste, pues sea lo suficientemente versátil como para que te puedas mover entre hacer la revisión o hacerlo con casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría es que tomes todos los puntos que están aquí, a excepción de lo que es el marco, eh, digamos, contextual eh, y y marco teórico, ¿sí? Porque digamos que esos son aspectos mucho más fáciles, digamos, de completar si te dijeran la sugerencia que te acabo de mencionar. Hagámoslo con seres de carne y hueso. ¿Está claro o quedaste así como confundida? Sí, profe, sí, está claro, muchísimas gracias. Vale. Profe, ¿Tienes? Profe, Sí. en cuanto a lo de la metodología, entonces tenemos que ir directamente al protocolo que escogimos, pues que en este caso sería desarrollar la pregunta pico y todo esto, y ya hacerlo del apartado metodológico conforme a lo que vemos ahí y conforme a lo del apartado metodológico, pues que escogimos en el protocolo. Sí, sí. Y con eso, digamos que o sea, yo hago esto es básicamente para que ustedes caigan en cuenta de qué necesitan como desarrollar, trabajar, profundizar. Para que en el último corte sea más como un asunto de resolver inquietudes, a partir de lo que ustedes también han ido como gestionando, o sea, tratar de avanzar lo más que puedan. Como que tengo que llenar este criterio. Bueno, no sé cómo llenarlo. Voy a leer sobre ese criterio. ¿Cómo lo han hecho en otros estudios? Ah, listo. He visto otras revisiones, cómo han completado este punto. Ah, me queda un poco más claro. Voy a tratar de hacerlo. Lo hago. Profe, me quedó bien, me quedó mal. Tengo esta inquietud puntual. Entonces, ganamos más, porque finalmente, pues creo que ustedes están acá más que por la nota, por aprender, ¿no? Hacer esto pues de por vida, en donde les lleve la vida, como que sepan cómo preguntarse
sobre sus profesiones y poder contestar a esas preguntas de una manera pues científica. Entonces, para eso es básicamente como que tomamos el protocolo de Equator, lo revisamos, tratamos de desarrollar todos los puntos de ese protocolo entre más preciso, entonces cada punto de ese protocolo puede ser un subtítulo. Pueden ustedes unir, o sea, si por ejemplo hay 3 criterios del protocolo que van dentro de un subtítulo que se llama criterios de inclusión en el estudio, pues perfecto, listo. Ahí está todo contestado, pero tentativamente, ¿no? Tentativamente es como para que se hagan una idea de que deben tener eh, contestado cada criterio. Y si no, buscar cómo contestarlo para entonces intentar contestarlo y darnos cuenta de si en realidad es una pregunta que tenemos, que no sabemos cómo contestar, o no, realmente lo puede hacer solo, que a veces creemos que no sabemos y realmente sabemos más de lo que creemos. Entonces también es muy interesante. ¿Vale? ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo, profe, es que tengo una duda, creo que estoy un poco confundida, profe. ¿El estado del arte lo tomaríamos más o menos como el marco de referencia? ¿Vendría siendo como lo mismo o es diferente? Bueno, pues mira, los referentes teóricos o el marco de referencia normalmente está caracterizado o comprendido por las investigaciones y las teorías que hay sobre ese fenómeno, porque es como tu referente para las decisiones que tomas y para entender un poco cómo estás abordando el fenómeno. En ese sentido, es recomendable que tú dividas en apartados, que puedas poner un gran capítulo, puede ser un gran capítulo que se llame referente eh, teórico, por ejemplo, y ese referente teórico pues tiene un subtítulo que es estado del arte. Y luego otro subtítulo aparte que sería el referente teórico. Entonces, en ese sentido, casi que sería algo así como si tuvieras una gran sombrilla donde puedes meter dentro referente teórico y dentro de ese referente teórico estado del arte. Si me preguntas a mí, particularmente, a mí no me gusta hacer eso. A mí me gusta separar. O sea, una cosa es lo teórico, o sea, que aparezca referente teórico y solo lo teórico ahí. Es decir, todo mi referente contextual, referente legal, referente disciplinar, referente conceptual, ahí. Y aparte, en otro capítulo diferente que se llama estado del arte. Ese estado del arte normalmente me gusta ponerlo antes del referente teórico, pero hay gente que dice, no, 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 porque el estado del arte está dentro del referente teórico. Entonces, como para no confundirte, eh, lo puedes dejar separado, que si te dicen, métalo dentro, pues listo, lo metes dentro y ya, ¿vale? Pero normalmente lo importante es que tú, a nivel de pensamiento categórico, digas, estado del arte son investigaciones, referente teórico son todas las teorías y todo lo que hablamos ahorita en clase, ¿vale? Gracias, profe. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, si no hay más preguntas, que aquí en el chat. El estado del arte tiene que ser muy largo. Pues mira, lo que mencionábamos en un principio, o sea, si es de calidad, o sea, si es un estado del arte calidoso, vale que sea corto. Pero si es un estado del arte larguísimo, pero copiado y pegado, pues mal. Entonces, pues realmente es que realmente tú puedas dar cuenta de el desarrollo de investigación en esa línea, en ese fenómeno. Ahora, pues tú no vas a poder abarcar los 6.000 resultados o los 6 millones de resultados, vas a mostrar lo más relevante, lo más importante de tu tema, como los más representativos. Entonces, por eso les mostraba que en Scopus, pues uno puede mostrar, por ejemplo, los más citados o los más recientes, entonces uno puede con eso como, como hacerse una idea de qué artículos mencionar.
Eh, entonces realmente no es que sea como una regla. A mí particularmente me gustaría decirte es que tú te sientas satisfecha con lo que hiciste, como que conozco el tema, tú, no tanto el lector, tú, ¿qué tanto sabes del tema? Pero tu estado del arte refleja, es directamente proporcional, por decirlo así, a lo que sabes del tema. ¿Cómo se ha investigado en el mundo? ¿Qué instrumentos se han utilizado? ¿Qué han encontrado? ¿Qué significa eso que encontraron? Entonces tú dirás, no, pues con 4 artículos estoy bien. Pues no sé si sea cierto, que sea suficiente, ¿vale? Entonces decíamos un mínimo de 10, mínimo 10, o para tener un poquito pues de tema pues para discutir, pero pues la intención es esa, ¿no? Mostrar el avance. Bueno, no sé qué más preguntas tienen. Si no tienen más preguntas, entonces pues voy a dejar hasta acá. ¿Listo? Yo la verdad iba a dar hoy pues iba a seguir con la revisión sistemática, pero miren que habían preguntas, habían cosas por resolver. Bueno, quedamos en que el lunes, ojalá, ojalá no a esta hora, ¿vale? Ojalá antes de clase para yo poder durante la clase leer. Bueno, la pregunta que me hacía Camilo, que si puede, por ejemplo, hay algunos de ustedes que están cambiando de tema, o sea, empezaron con el curso en un tema y hoy dicen voy a ajustarlo un poco a otra cosa, que no es un cambio significativo, pero puede pasar que cambie significativamente. Pues nada, pues para eso es el ejercicio, uno construir. Decíamos que intentar no hacerlo, pues por todo lo que implica, pero nada, nos quedamos así, así que eh, nos vemos, que estén muy bien, buenas noches. Yo les comparto el video apenas lo tenga. Que estén muy bien. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego.